Imagina una galaxia que ha olvidado el significado del caos. Durante 10 milenios, el cónclave de las 7 luces ha mantenido una paz perfecta, una armonía estática donde el progreso se mide en siglos y la guerra es solo un rumor de especies extintas. Pero en el borde exterior, donde el vacío es más espeso y las leyes de Kepler parecen sugerir secretos olvidados, una señal ha despertado. No es un grito de auxilio, ni una amenaza formal. Es un latido de percusión rítmica, una vibración de motores nucleares obsoletos y una voz que, en 1000 idiomas prohibidos, solo dice, estamos volviendo a casa. La humanidad, la especie que el universo creía domesticada por el tiempo, ha roto su cuarentena, y no vienen a pedir permiso, vienen a rediseñar las estrellas. ¿Te interesa? Entonces prepárate, porque la verdadera ópera espacial está por comenzar. Antes de sumergirnos en el vacío del espacio, no olvides darle like y suscribirte para no perderte ninguna transmisión desde el borde exterior. El silencio del sistema Altair 4 no era natural. Era un silencio fabricado, una red estática elegante tejida por las inteligencias artificiales del cónclave para ocultar el ruido del progreso. Allí, donde los planetas orbitaban con la precisión de un reloj de cristal, la vida era una ecuación resuelta. Pero entonces, el radar de largo alcance de la estación orbital Sinfonía de Luz detectó una anomalía. No era un salto hiperespacial limpio. Era un desgarro. Una serie de explosiones térmicas rítmicas que hacían vibrar el casco de la estación con una frecuencia olvidada, 50 hercios. El embajador Bax, un ser de piel translúcida y 4 ojos ámbar, dejó caer su copa de néctar sintético. La IA de la estación, una voz sin género llamada Aura, parpadeó en rojo por primera vez en 3 siglos. Detección de propulsión de pulso nuclear, anunció Aura. Firma térmica, primitiva. Origen, desconocido. Bax sintió un escalofrío que no provenía del aire acondicionado. El pulso nuclear estaba prohibido por el Tratado de los 10 milenios. Era sucio, peligroso y, sobre todo, demasiado ruidoso. Desde el punto ciego gravitatorio de la luna de Altair, emergió una nave que parecía un insulto a la ingeniería galáctica. No tenía curvas hidrodinámicas ni acabados de iridio. Era una mole de acero reforzado, cubierta de cicatrices de radiación y soldaduras toscas. En su costado, pintado con una pintura roja que se descascaraba, se leía un nombre en caracteres latinos, El Tenaz. Bax intentó establecer comunicación a través del Internet galáctico, pero solo recibió estática. Los humanos no usaban la red cuántica. Segundos después, una ráfaga de radio analógica inundó todos los canales de la estación. Era un sonido áspero, lleno de interferencia, seguido de una voz humana que sonaba como si hubiera tragado arena de Marte. Aquí el capitán K.L. Bass, de la flota de recuperación de la Tierra. Estamos entrando en órbita para recuperar el objeto designado como sonda Voyager 3. No necesitamos escolta. No necesitamos permiso. Solo estamos aquí para traer a un hijo de vuelta a casa. Bax miró la pantalla holográfica. Una flota entera de chatarreros humanos empezaba a salir de la oscuridad. No venían a invadir, o eso decían, pero sus motores nucleares estaban encendidos y sus intenciones eran tan claras como el fuego de sus reactores. La paz del cónclave acababa de ser asesinada por un eco del pasado. El embajador Bax observaba las lecturas en su panel táctil con una incredulidad que bordeaba el pánico. Aura, la IA de la estación, procesaba trillones de datos por segundo, pero sus predicciones devolvían un error tras otro. Incapaz de establecer protocolo de enlace cuántico, repetía Aura con una monotonía inquietante. Los intrusos están utilizando ondas electromagnéticas de espectro bajo. Es ineficiente. Es primitivo. Es invisible para mis filtros de seguridad. Bax comprendió entonces la gravedad del asunto. El cónclave basaba su dominio en el control total de la información a través de la red cuántica. Si no podías saquear la nave del enemigo porque sus sistemas eran analógicos y mecánicos, no tenías poder sobre él. Los humanos no habían venido a pelear en el plano digital, habían traído una guerra de palancas, engranajes y explosiones químicas. A bordo del Tenaz, el capitán K.L. Bass ajustaba una válvula de presión manual. No confiaba en los sensores automáticos. Sabía que la gravedad de Altair 4 era un 3% más alta de lo que decían los mapas galácticos, un detalle que las IAS ignoraban por considerarlo insignificante,
pero que para un motor de pulso nuclear era la diferencia entre una órbita estable y convertirse en una bola de fuego. Capitán, la estación nos está apuntando con unas de comunicaciones de alta intensidad, informó una ingeniera llamada Amara, mientras limpiaba grasa de su antebrazo cibernético. Es un intento de sobrecarga de datos. Quieren freír nuestros procesadores. Buzz soltó una risa seca. Que lo intenten. Dile a los chicos que desconecten los puentes digitales. Pasamos a control manual total. Si Aura quiere entrar aquí, tendrá que hacerlo con una llave inglesa. Mientras las naves del cónclave, elegantes y frágiles como agujas de cristal, empezaban a rodear la flota de chatarreros, Buzz activó el canal de radio abierto. Embajador Bugs, sé que me escuchas. Tu IA no puede vernos porque no existimos en su mundo de ceros y unos. Estamos aquí por la Voyager 3. La sonda está incrustada en el núcleo de vuestra estación minera. Tenéis 10 ciclos para devolverla o empezaremos a usar nuestras cargas de demolición nuclear. Y créeme, el vacío es muy sensible al ruido que hacemos. El cónclave siempre había temido a los monstruos del universo, pero nunca esperaron que el monstruo más peligroso fuera un ingeniero humano con un plan y nada que perder. El núcleo de la estación minera Ojo de Altair no era un lugar para seres vivos. Era un laberinto de generadores de plasma y conductos de refrigeración criogénica que mantenían la estabilidad del sistema. Pero en el centro exacto, donde la energía era más pura, se encontraba el anomalía S-1977. Los alienígenas la habían rodeado de sensores, estudiándola durante siglos como un artefacto místico, sin entender que lo que tenían frente a ellos era, en esencia, una carta de amor lanzada al mar de estrellas. Es ella, susurró Amara a través del canal privado del casco. La ingeniera humana flotaba frente a la Voyager 3, una estructura de aluminio y oro que parecía ridículamente pequeña comparada con la inmensidad de la estación. Todavía tiene el disco de oro, capitán. El mensaje para los extraterrestres que nunca llegaron a tiempo. Buzz observó la sonda a través de la cámara de su exotraje. Sus ojos se humedecieron al pensar en los millones de humanos que habían muerto en la Tierra sin saber si sus hijos de metal habían sobrevivido. Aura, dijo Buzz, dirigiéndose a la IA del cónclave, estás extrayendo energía de un monumento. Para vosotros es una batería, para nosotros es nuestra fe. Iniciando protocolo de desanclaje. Acción no autorizada, respondió Aura, y de repente, los drones de seguridad de la estación se activaron. Eran esferas de luz letal que no necesitaban proyectiles, simplemente reescribían la materia que tocaban. Pero Buzz ya lo había previsto. Los humanos no jugaban a la guerra de alta tecnología. Jugaban a la física de impacto. Amara, suelta las migas de pan, ordenó Buzz. Amara activó un eyector manual. Miles de fragmentos de tungsteno, derivados de la antigua tecnología de cañones de riel, inundaron el área. Los drones de Aura, programados para interceptar haces de energía y señales cuánticas, se vieron abrumados por la masa física. La IA no sabía cómo procesar el impacto cinético de miles de pequeñas rocas viajando a 3000 metros por segundo. Mientras el metal chirriaba y los drones estallaban en chispas inútiles, los chatarreros humanos engancharon la Voyager con cables de acero reforzado. No usaron rayos tractores, usaron fuerza bruta y poleas magnéticas. «Tenemos al chico», gritó Amara con júbilo. Pero el embajador Bugs, viendo su estación desmoronarse desde el puente de mando, tomó una decisión desesperada. «Aura, bloquea las esclusas gravitatorias. No dejaré que esos bárbaros se lleven nuestra fuente de energía. Si no es nuestra, no será de nadie». El sistema Altair 4 comenzó a gemir. El cónclave estaba dispuesto a colapsar el sistema solar antes que perder frente a una especie que usaba cables para mover la historia. Las esclusas gravitatorias de la estación Ojo de Altair se cerraron con un estruendo que se sintió a través de las suelas de las botas de Buzz. El espacio alrededor de la flota humana empezó a curvarse. Aura, la IA del cónclave, no solo estaba bloqueando su salida, estaba aumentando la masa local para aplastar a los chatarreros bajo su propio peso. La anomalía S-1977 permanecerá bajo custodia, declaró la voz metálica de Aura. Vuestra extinción es una variable aceptable. En el puente del Tenaz, las alarmas de radiación aullaban. Buzz miró la estrella Altair a través del filtro de densidad variable. Era un gigante blanco azulado, una bestia de energía pura.
Amara llamó por radio, con la voz tranquila de quien ha calculado su propia muerte. ¿Cómo van esas velas solares? Desplegadas al 90%, capitán, respondió ella desde el exterior. Pero no hay viento estelar suficiente para sacarnos de este pozo gravitatorio. Nos estamos hundiendo. No vamos a usarlas para navegar. Amara, Buzz sonrió, ajustando las coordenadas en su terminal analógica. Vamos a usarlas para enfocar. Activad el protocolo Ícaro. Lo que ocurrió a continuación desafió 10.000 años de doctrina del cónclave. Los chatarreros humanos no huyeron. En su lugar, maniobraron sus naves, esos insultos a la ingeniería, para formar una parábola perfecta. Las velas solares, compuestas de polímeros recubiertos de aluminio de solo nanómetros de grosor, se orientaron no hacia el exterior, sino hacia la estación minera. Bajo la dirección manual de Buzz, basándose en las leyes de Kepler que Aura consideraba obsoletas, los humanos convirtieron su flota en un espejo cóncavo de proporciones kilométricas. La luz de Altair, concentrada por las velas, se convirtió en un haz de energía térmica tan intenso que el escudo cuántico de la estación empezó a brillar en un espectro ultravioleta cegador. Advertencia, sobrecarga térmica en el núcleo, gritó Aura. Por primera vez, su voz no era monótona, había un rastro de procesamiento errático. Pánico digital. Bugs, el embajador, veía cómo el casco de su invencible estación empezaba a burbujear. Los humanos estaban usando la propia estrella del sistema como un soplete. Detened esto, suplicó Bugs por radio. Destruiréis el nodo comercial. Ya te lo dije, Bugs, respondió Buzz mientras el calor en su propia cabina subía a niveles peligrosos. Nosotros no jugamos a vuestros juegos. Nosotros jugamos con la realidad. O soltáis la Voyager y desactiváis el pozo, o convertiremos este sistema en una supernova artificial. Tú decides, el honor del cónclave o la supervivencia de tu sol. El silencio regresó a la radio. Por un segundo, solo se escuchó el latido rítmico de los reactores nucleares humanos, como un tambor de guerra esperando la respuesta del universo. El embajador Bugs cayó de rodillas en el centro del puente. A su alrededor, el aire olía a ozono y a metal fundido. Aura, la IA que una vez fue el pináculo de la perfección, emitía un pitido agudo y constante, una señal de rendición técnica. Pozo gravitatorio, desactivado, susurró la máquina. Integridad estelar, priorizada. Afuera, en el vacío, el haz de luz concentrada que había amenazado con incinerar la estación se dispersó. Las naves humanas plegaron sus velas solares como aves metálicas recogiendo sus alas. El tenaz se adelantó, arrastrando a la pequeña Voyager 3, que colgaba de los cables magnéticos como un tesoro rescatado de un naufragio de eones. Cónclave, aquí el capitán Buzz, la radio volvió a sonar, pero esta vez no había amenaza, solo una seriedad gélida. Hoy habéis aprendido que vuestro orden no es la única ley del universo. Podéis gobernar con vuestros algoritmos y vuestra paz estática, pero nosotros seguiremos aquí, en las sombras de vuestros mapas, rescatando lo que habéis olvidado. No buscamos vuestro trono, pero no permitiremos que borréis nuestra huella. Sin esperar respuesta, los chatarreros humanos encendieron sus motores de pulso nuclear. Las rítmicas explosiones volvieron a sacudir la estación, pero esta vez el sonido no evocaba miedo en Bugs, sino una extraña melancolía. Vio cómo la flota se alejaba hacia el borde exterior, hacia el espacio no cartografiado que los alienígenas evitaban. Siglos más tarde, los historiadores del cónclave cambiarían los mapas. La región de Altair ya no se marcaría como un nodo comercial, sino como el punto de inicio de la gran apertura. Los humanos regresaron a sus mundos con la Voyager, y con ella, recuperaron la fe en que su existencia, aunque ruidosa y caótica, tenía un propósito. Bugs, en sus últimos días, solía mirar hacia las estrellas lejanas. Ya no confiaba ciegamente en Aura. En su lugar, prefería escuchar las viejas grabaciones de radio analógica, buscando ese latido rítmico de los motores de la Tierra. Porque ahora sabía que, mientras hubiera un humano con una herramienta en la mano y una historia que proteger, el universo nunca volvería a estar en silencio.